Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. Pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar. El tema de hoy es el origen de la religión cristiana. Y quiero empezar identificando las palabras que dijo Jesús respecto a su iglesia. Y él habló de su iglesia solamente una vez en todo el ministerio que él recorrió durante más o menos 3 años y medio. Nunca mencionó lo de la iglesia excepto una vez. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 16. Un discípulo de él es quien motiva para que Jesús responda lo que concierne a su iglesia. Y quien motivó esto fue el apóstol Pedro, quien le dijo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego dice Jesús en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las palabras de Jesús dejan claro que él no fundó una religión, sino una iglesia, aunque el mundo identifica al cristianismo como la religión que Jesús fundó. Leí este pasaje para que quede claro de que Jesús no habló nunca de una religión, habló de su iglesia. Y como repito, fue la única vez que él habló de la iglesia. Y cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la declaración que hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dicho esto, pasamos al evento de donde surge la palabra o la etiqueta de cristianismo. Si usted busca en el libro de los Hechos, capítulo 11 y el versículo 26, se narra un evento que se dio en una ciudad que se llamaba Antioquía. Y dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Observe que les llamaron a ellos, a los discípulos o los miembros de la iglesia de Jesús. A los de la iglesia de Jesús les llamaron con este apodo de manera despectiva. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, nunca se identificaron con este apodo. Es decir, nunca dijeron, nosotros somos cristianos o yo soy de la iglesia cristiana. Nunca lo dijeron. Si usted busca las cartas de los apóstoles, tanto de Juan, de Pablo, de Pedro y de todos ellos, los seguidores de Jesús, se va a dar cuenta de que ellos nunca se identificaron como cristianos. Nunca dijeron que eran miembros de una religión. Siempre se identificaron como discípulos de Jesús. Obviamente que esto no tiene relación con el surgimiento de la religión que más tarde surgió, que es la cristiana. Lo que estoy tratando de decir es que el hecho de que a ellos por algunos años los tildaron y los llamaron cristianos, no quiere decir que la iglesia de Jesús tiene que ver con lo que más tarde se convertiría en una religión. Antes del concilio de Nicea, en el año 325, los lugares de reunión de los seguidores de Jesús eran incendiados, y también a los que profesaban ser de la iglesia de Jesús eran perseguidos y eran asesinados, porque muchos de los emperadores de turno persiguieron la iglesia de Jesús y la orden era de asesinarlos, de exterminar la iglesia de Jesús. Algunos de ellos que poseían un patrimonio como propiedades, casas, terrenos, les eran confiscados, y todo por la orden del emperador de turno. Ahora vamos a entrar en detalle a lo que va rodeando el origen de la religión cristiana. Uno de los simbolismos más emblemáticos de la religión cristiana es la cruz y el crucifijo, y eso se exhiben en todos los templos de la religión cristiana, lo cual no sucede en la iglesia de Jesús, porque en la iglesia de Jesús nunca se tuvo un crucifijo o una cruz. Eso no tenía la relevancia que hoy
tiene en la iglesia o en la religión cristiana. Y esto tiene su origen. Veamos el origen de la adopción de la cruz como símbolo cristiano, que el origen está en una orden que dio un hombre. La historia relata que el emperador Constantino, que por ahí en la religión cristiana dicen que fue el primer emperador cristiano, lo cual no es verdad, el emperador se encontraba en una batalla para obtener el control de Roma. La parte concerniente al área de Roma estaba bajo el control de Magencio. En ese tiempo había un conflicto por quién controlaba todo el imperio romano. Por un lado, Constantino tenía el control de lo que hoy es Turquía, Constantinopla, pero por el otro lado estaba Magencio, que era el que controlaba la parte romana. Se enfrascaron en una lucha, en una batalla. En el año 312 sucede la batalla que se le llama o se le llamó la del puente de Milvio. Y existen dos versiones en cuanto a la aparición de una figura en forma de cruz en la noche antes de que se llevara a cabo la batalla. La primera versión dice que Constantino tuvo un sueño y en el sueño vio una figura en forma de cruz. También oyó una voz que le dijo, con este signo vencerás. Esa es una versión, es decir, que lo vio en un sueño y oyó la voz que le dijo que con el signo de la cruz que él vio, iba a vencer en la batalla del siguiente día. La otra versión es la que dice que Constantino en la noche se apartó un poco del campamento que tenía, campamento de guerra, donde estaban los soldados, sus soldados, y se apartó un poco. Al estar él solo, vio en el cielo una luz en forma de cruz rodeada de una frase que decía, con este signo vencerás. Sean cualquiera de las dos versiones, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que aparece una figura, una cruz, una figura iluminada con la forma de cruz. Cuando Constantino vio esto, impresionado, mandó que a partir de ese momento figurase en todos los estandartes y en los escudos de los soldados, de las tropas de él, se le pusiera la señal o la imagen de la cruz. Años después, durante el primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, el emperador decretó que fuese adoptada la cruz como símbolo oficial de la religión cristiana. Esto nos lleva a concluir que el simbolismo de la cruz que hoy se usa en las iglesias de la religión cristiana no fue un mandato de los apóstoles, no fue algo que se practicaba o se practica en la iglesia de Jesús, sino que fue una determinación y una orden que dio un hombre, el emperador Constantino. Ahora hay que preguntarse, y estas son las preguntas que usted debe de hacerse. ¿Dios le mandó a un hombre pagano una señal como esta? ¿Dios le reveló a un hombre pagano una forma por la cual debería de acercarse a él? Dios estaba con aquel hombre pagano teniendo tantos hombres y mujeres fieles a él que podía usar. Recordemos que por años, hasta este momento, la iglesia de Cristo Jesús estaba siendo perseguida todavía. Habían muerto muchísimos en el circo de Roma, asesinados, quemados, devorados por animales. Ahora aparece esta situación donde un hombre decide que aquel simbolismo, que aquella cruz debía de ser en cierta manera, se le debería de prestar pleitesía. ¿Qué fue lo que hizo Constantino para poner las bases para que más tarde surgiera una religión? Todo esto tuvo un problema o tuvo un origen, porque durante y después de la muerte de los apóstoles, surgieron líderes religiosos que empezaron a crear nuevas doctrinas que Jesús y los apóstoles nunca enseñaron. Es decir, había una pugna entre los líderes que habían surgido
dentro de la iglesia de Jesús. Tal era el problema que existía entre ellos, que unos apoyaban las doctrinas de los líderes más sobresalientes y otros apoyaban a otro líder, y entre ellos llegaron a matarse defendiendo las doctrinas. Lamentablemente, las personas que podían refutar las nuevas doctrinas ya habían muerto, como los apóstoles y los seguidores de los apóstoles que ellos mismos formaron. Surgieron disputas en los altos niveles de las directrices religiosas, es decir, entre los obispos. Obviamente que no se les llamaba obispos en ese tiempo, porque todos los títulos que hoy existen en el cristianismo, que si pastor, que si obispo, que reverendo, cardenal, padre, todos esos títulos no existían. Usted se lee una traducción correcta de la Biblia y no va a encontrar esos títulos, porque en la iglesia de Jesús no existen esos títulos. A los apóstoles no les decían apóstoles. Usted se imagina que el apóstol Pablo, Pedro, cuando ellos entraban en el grupo que se había reunido para escucharlos, les decían, oh, ahí viene el apóstol Pablo, o ahí viene el apóstol Juan. No, no les decían así. Simplemente se dirigían a ellos por su nombre o como hermano Pedro, hermano Pablo. Los títulos vinieron después, cuando la religión cristiana fue inventada. De ahí fue que surgieron todos esos títulos. Los conflictos escalaron y escalaron a tal punto que le crearon un problema más al Imperio Romano, porque ya el Imperio Romano tenía su propio problema, que eran las guerras. Por lo tanto, el emperador Constantino decidió solventar, ponerle fin a los problemas que había suscitado entre los religiosos. Por lo tanto, citó a todos los diferentes líderes a una reunión en la ciudad de Nicea. Les dijo que le presentaran un material que ellos consideraran importante para examinarlo y luego tomar una decisión que solucionara el problema entre ellos. Constantino quería algo concreto. Él ya no quería saber de yo sigo a Pablo y por qué los otros no lo siguen. Yo creo en la Trinidad. No, la Trinidad no existe. Eso ya no quería Constantino. Constantino quería algo concreto, una serie de libros. Ahí estaban los evangelios según Pedro, según María Magdalena, según Marco, Juan, es decir, le llevaron todo el paquete de los escritos y de ahí fue que se tomó la decisión. ¿Cómo se tomó la decisión? Aquí viene la respuesta. Después que él invitó a todas esas personas, esos líderes, al concilio que se cree, que fue en el mes de junio del año 325, a la invitación que hizo el emperador al concilio de Nicea, en él participaron alrededor de 300 personas, 300 líderes eclesiásticos, para alcanzar una paz que estabilizaría el imperio y por lo tanto también a los líderes religiosos que estaban prácticamente en guerra. Después de largos debates, porque obviamente cada uno expuso sus doctrinas, y después de el debate que tuvieron entre todos ellos, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad, y también decidió cuál sería el canon o libros que formarían la Biblia. ¿Por qué es importante esto? En la religión cristiana se dice que el canon que hoy, o los libros que hoy componen algunas de las Biblias, fue porque lo decidieron los apóstoles, o porque fue un grupo que así lo decidió, o fue inspiración del Espíritu Santo, lo cual no es así. También se aprobó el credo o doctrina de las propuestas por el obispo Atanasio. Este era uno de los líderes más pudientes, Atanasio, y el otro era Arrio. Ambos habían sido obispos o los líderes principales en Alejandría, en Egipto. ¿Cuál era el problema? El problema es que Anastasio apoyaba la doctrina de la Trinidad, que es la que creen los de la religión cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él apoyaba esa doctrina de la Trinidad, la cual jamás
los apóstoles, nunca en la iglesia de Jesús existió esa doctrina. Arrio decía que Jesús y el Espíritu Santo no son parte de la Trinidad, que son dos personajes independientes o tres independientes, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo un Dios, el Padre. Arrio decía que Jesús es el Hijo, el Espíritu Santo, como lo conocen en la religión cristiana, Jesús no le llamó así, sino que dijo el Consolador, y que no es una paloma, eso Jesús nunca dijo eso. Arrio separó a los tres, uno el Padre, el Hijo y el Consolador. Por supuesto, la propuesta ganadora fue la de Anastasio, o sea, el de la Trinidad. ¿Por qué ganó él? Porque al concilio asistieron más representantes que apoyaban la doctrina de Anastasio. Con la firma de esta decisión por parte de los eclesiásticos, fueron suspendidas las persecuciones contra los creyentes de Jesús. Los aproximadamente 300 líderes que asistieron a este concilio firmaron, excepto Arrio y sus seguidores. ¿Y qué pasó por no haber firmado? A ellos los consideraron herejes y los desterraron a otras tierras. Arrio vivía en Alejandría y de ahí lo desterraron porque lo consideraban obviamente enemigo. Con este trasfondo que ya vimos de dónde viene toda esta situación, que nunca, yo jamás he oído que en el cristianismo hablen de estas cosas, posiblemente porque los líderes no lo saben o porque no les conviene decir la verdad de dónde surgió el trasfondo para que más tarde surgiera y naciera la religión cristiana oficial. Teniendo ya esto de trasfondo, todo el problema que trató de solventar Constantino, obviamente Constantino murió y años más tarde siguieron otros emperadores y estos ya estaban bastante influenciados. Los que siguieron venían ya con la influencia de las decisiones que tomó Constantino. Después de la muerte de Constantino, los que lo sucedieron en el año más o menos 100 años antes de que el Imperio Romano desapareciera, el 27 de febrero del año 380, el emperador romano de Oriente, Teodosio, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano, y su gobernante, medio hermano de Graciano, un decreto con el que declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. El decreto en romano que decía cultos populos concedía no solo un lugar importante al cristianismo, sino que también suspendió la persecución hacia ellos. En cambio, permitió que ahora los de la religión oficial persiguieran a los que practicaran otra fe u otra religión. El decreto de Teodosio, edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso, que era el obispo de Roma, y el obispo de Alejandría, Pedro, no el apóstol, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Mientras, aquí viene la amenaza, que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de herejía. Sus lugares de reunión, es decir, los lugares donde se siguiera reuniendo la iglesia de Jesús, no recibirían el nombre de iglesias y serían objeto de primero de la venganza divina y después
serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Dado el tercer día de marzo de los calandros, que es 27 de febrero, en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Vino el problema después de este decreto, que a partir del edicto de Teodosio, con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los seguidores de Jesús y los judíos, los de la nueva religión cristiana empezaron a hostigar a quienes practicaban otra fe u otra religión. La realización de cultos paganos fue considerada alta traición para el imperio y los templos y lugares sagrados fueron destruidos, como el oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los dioses. Recordemos que los romanos también tenían muchos dioses igual que los griegos. Constantino era su dios preferido, era el dios Sol, sustituyó por la cruz. Voy a concluir diciendo esto. El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias porque pocos años más tarde hizo posible el nacimiento de un imperio religioso encabezado por el que todos ahora conocemos con el título de Papa, el cual tiene por lo menos 3 títulos. Uno de ellos es Papa, el otro es su santidad, el otro es Sumo Pontífice, y ese título de Sumo Pontífice lo adquirió él cuando uno de los últimos emperadores, de los 3 emperadores que quedaban en Roma, el Imperio Romano, renunció a ese título y él lo asumió para sí. De tal manera que cuando este líder, con ese título que hoy conocemos como Papa, renombró la religión cristiana del Imperio Romano, años más tarde él la renombró como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ese es el título real que hoy tiene la Iglesia Católica, Iglesia Católica Apostólica y Romana. El Papa tuvo múltiples luchas a través de los años. Lo que hoy vemos en la actualidad es solamente el resultado de tantas luchas que el Papa con su ejército pudo inició hace años, 2000 años, hasta que logró lo que en el presente tiene. ¿Y qué es lo que tiene el imperio de la Iglesia Católica? Tiene el Estado del Vaticano, del cual el Papa es el presidente y es el líder de la religión cristiana, porque todo se inició con ellos. El nacimiento del imperio religioso católico, después de esto surgieron los miles de grupos religiosos que componen la religión cristiana del presente, los cuales en nombre de Dios han asesinado a críticos y disidentes del cristianismo. Los miles de pedazos que hoy componen la religión cristiana, pues entre ellos están los católicos, los pentecostales, los luteranos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, es decir, todos esos grupos y los independientes sin nombre, todos salieron de la católica y todos celebran lo mismo que la católica. La católica inventó la Navidad, ellos también la celebran. La católica inventó que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, ellos también lo celebran. Es decir, todo lo que hoy existe relacionado al cristianismo, todo tuvo origen con el catolicismo. Muchas de estas tradiciones, como he dicho, la Navidad, el Día de los Reyes, Día de la Virgen de Guadalupe, celebraciones patronales, etcétera, etcétera, se deben a la religión cristiana. Por ahora, la religión cristiana es una de las más conocidas en el mundo y tiene millones de miembros. La religión cristiana, escriba si usted quiere, la religión cristiana, los libros de la actual Biblia y los símbolos del cristianismo se deben a las órdenes de un hombre, del emperador romano Constantino. En otras palabras, todo lo que ellos profesan se deben a Constantino. Por supuesto que en el cristianismo se le otorga a Dios o al Espíritu Santo, pero cuando nosotros entramos en detalles y analizamos todo el historial del cristianismo,
nos damos cuenta que nada de eso tiene que ver con la iglesia de Cristo Jesús. Con esto termino este tema. Espero que ninguno de ustedes se haya sentido mal. Yo solo he tratado de compartir el conocimiento que yo tengo